La actividad agrícola de la región del Biobío se encuentra actualmente en un proceso de transición, pasando su producción desde la industria forestal a la frutícola, principalmente en cerezas y arándanos. La apuesta por la producción y exportación de estos frutos trae consigo muchos desafíos, considerando que por su delicadeza, inocuidad y calidad, tienen un mayor valor agregado a mercados extranjeros, y que en los últimos años la cantidad de suelos dedicados a su producción en la región del Biobío se ha duplicado. Ante esta realidad, surge AgroSeller, iniciativa financiada por el Gobierno Regional del Biobío a través del Fondo de Innovación para la Competitividad. Este proyecto, que fue adjudicado por la Universidad Andrés Bello, sede Concepción, se enmarca dentro de la Estrategia de Desarrollo Regional del Biobío 2015-2030 y cuenta con socios colaboradores del mundo público y privado. El objetivo de AgroSeller es acelerar el desarrollo de la agroindustria en la región del Biobío. Esto implica establecer un proceso o conocer los procesos de la cadena de valor del desarrollo industrial para luego ofrecer automatización y robótica para mover la aguja económica en el desarrollo de la región del Biobío. La iniciativa aborda 4 desafíos para fortalecer la competitividad de la agroindustria de la región del Biobío en base a transferencia tecnológica. Levantar el proceso, porque si no levantamos estos procesos, la agroindustria en terreno, no vamos a poder estandarizar. Es sumamente importante conocer cada detalle de diferentes empresas que nos permitan establecer una línea base fundamental de tal manera de generar iniciativa, emprendimiento y acelerar el proceso de desarrollo de la agroindustria. AgroSeller cuenta con un equipo multidisciplinario de profesionales del área de la agronomía y tecnología, donde destacan especialistas en rubros como la automatización, robótica, investigación y estudiantes de geología e ingeniería civil industrial. Por otra parte, AgroSeller realizará una serie de seminarios y workshops que abordan 3 brechas y oportunidades detectadas en el levantamiento de información realizado. Bueno, principalmente AgroSeller tiene la misión de tener varios productos. Por ejemplo, uno puede ser la línea base que estamos trabajando, y también tenemos un ciclo de seminarios y workshops que además tenemos para trabajar, donde vamos a invitar distintas autoridades, también distintas empresas. La idea es que participen también estudiantes y emprendedores tecnológicos. Finalmente, la idea es implementar un laboratorio de automatización y robótica, además de elaborar una plataforma digital georreferenciada con información detallada de la actividad agrícola regional del Biobío. AgroSeller, la aceleradora para la valorización de la industria agroalimentaria en un mercado global. A todos y todas, les damos la más cordial bienvenida al tercer ciclo de workshop organizado por AgroSeller. En este caso hablaremos acerca de los mercados internacionales aplicados a la agroindustria. Este proyecto nace de la iniciativa aceleradora para la valorización de la industria agroalimentaria en un mercado global, financiada por el Gobierno Regional del Biobío y ejecutada por la Universidad Andrés Bello. Para comenzar este workshop, saludamos a Ignacio Ramos, ingeniero comercial de la Universidad del Desarrollo y máster en Comercio Internacional, Estrategia y Operaciones de la Universidad de Warwick. Bienvenido, Ignacio. Gracias, Carola, por la invitación. Oye, bueno, sí, mi nombre, como decía Carola, Ignacio Ramos. Yo vengo del área logística o de comercio exterior de Chile, desde acá, específicamente la región del Biobío, y la presentación que voy a hacer hoy, que la voy a compartir en estos momentos, tiene relación con la importación y exportación desde Chile. Por favor, si alguien me puede confirmar que se está viendo la presentación. Carola, si no asumo que está... ¿Se está viendo? Sí, sí se ve. Ya, gracias. Bueno, entonces, para partir, un poco contarles que, bueno, viendo el video también, obviamente,
AgroSeller está bien enfocado en lo que es la agroindustria y también habla mucho del tema de mercados globales, ¿ya? Cómo llegar a mercados globales, cómo insertarse en mercados globales. Y hoy día la manera de hacerlo es a través de la importación y la exportación. Entonces, un poco yo les voy a contar a grandes rasgos lo que significa importar y exportar desde Chile con sus diferentes procedimientos en temas aduaneros y logísticos, ¿ya? Entonces, como objetivo de esta presentación, la idea es, primero que nada, partir de la base de entender la estrategia comercial de Chile de los últimos 30 años. Vamos a revisar ciertas capacidades logísticas que tiene Chile, y en especial de la región del Biobío. Luego vamos a hablar del rol de aduana y del agente de aduana, que vendría siendo un ente distinto a la aduana, pero asociado. Después vamos a hablar del proceso de importación, del proceso de exportación, y luego vamos a conversar un poco de mi opinión respecto a los desafíos que tiene esta industria en los próximos años. Para darle el tema con la política comercial de Chile, nosotros tenemos que entender que Chile es una economía pequeña, ¿cierto? Pequeña y que está inserta en un mundo bien globalizado, ¿ya? Hoy día estamos muy conectados con el mundo y Chile no es la excepción, pero sigue siendo una economía pequeña. Y hace 30 años Chile inició un proceso de inserción económica internacional y que ha sido el componente más importante que ha tenido en el crecimiento y el desarrollo del país, ¿ya? Y esa estrategia de inserción económica se hizo a través de firma de distintos tipos de acuerdos comerciales, tanto con países y acuerdos que se firmaron en organizaciones mundiales, ¿ya? Esto con la idea de aprovechar esta economía pequeña, aprovechar estos mercados internacionales. Y esto produjo, que viene de hace 30 años, produjo un efecto muy importante en las exportaciones y fue una explosiva expansión. O sea, como porcentaje del PIB creció mucho la participación de la exportación en este indicador. Y no estamos hablando solamente de minería, si bien está bien apalancado lo que es la gran minería en Chile, hoy día tenemos otros productos que han sido bien valorados en el extranjero, y uno de esos productos tiene relación con la agroindustria. Sin ir más allá, desde el 90 hasta la fecha, los envíos agrícolas han crecido de una tasa promedio del 7%, cual es muy, muy alto, ¿ya? Y si bien tenemos ese efecto del tema de las exportaciones, de la expansión, también tenemos un segundo efecto que se produce por causa del primero, que es que ha habido mucha inversión extranjera directa en Chile. ¿Para qué? Para generar más exportación. Por lo tanto, hoy día, y por cifras del 2018, hablamos que un 45% de las exportaciones de Chile fueron generadas por empresas receptoras de inversión extranjera directa, ¿ya? Entonces, eso genera un ciclo de crecimiento de las exportaciones. Este modelo de crecimiento también ha significado que Chile ha tenido que desarrollar programas para seguir incentivando o promoviendo las exportaciones. Uno de esos ejemplos, ejemplo concreto, es ProChile, que hace un rol fundamental en temas de promoción en el extranjero, y también somos parte de distintos organismos internacionales multilaterales, como son la Organización Mundial de Aduana, la Organización Mundial de Comercio, la OCDE, la ALADI y la PEC, que vienen a hacer programas de desarrollo tanto en América Latina, por el caso de la ALADI, y en la región de Asia-Pacífico, en el caso de la PEC. Un poco la cronología de estos tratados internacionales. Como les decía yo anteriormente, esto partió en 1990, partió con el primer acuerdo de alcance parcial con Argentina, y a medida que fue pasando el tiempo, fuimos desarrollando tratados o negociando tratados con distintas potencias a nivel mundial, ¿ya? Por ejemplo, una de las primeras potencias que se negoció
fue la Unión Europea, Estados Unidos, luego el tratado con China, India, Japón y Corea del Sur. Esos son los principales potencias y los principales aliados hoy día comerciales de Chile. También es importante mencionar que si bien los tratados se firman y se negocian en ciertos periodos, eso no quiere decir que puedan ser modernizados, ¿ya? Y en los últimos tiempos hemos visto que los tratados han ido cambiando en sus contenidos, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, se está hablando mucho más en los tratados de incorporación de pymes, de temas de género laboral, temas medioambientales. Una muestra clara de ella es un tratado que se firmó hace muy poco tiempo, que se llama el DEPA, que es un acuerdo de asociación económica digital, que se fue firmado con Nueva Zelanda y Singapur. Y también, sin ir más allá, hace pocos días entró en vigor el tratado con Brasil, que también incorpora estos temas, como decía, pymes, laborales y medioambientales dentro de los tratados que antes uno no tenía. Y ese es como el futuro de los tratados y que Chile está constantemente renovando y negociando nuevos tratados. Uno de los más importantes que se está negociando en este minuto es el tratado con el Emiratos Árabes Unidos, que sería el primer tratado de este país con un país latinoamericano. Entonces, como les digo, hoy día tenemos la vanguardia con respecto a los tratados de libre comercio en la región, y yo diría que hasta en el mundo. Entonces hoy día nos encontramos con un país que está abierto al mundo, ¿ya? Tenemos actualmente 30 acuerdos comerciales con países, alianzas y uniones. ¿Qué significa esto? Que si bien tenemos acuerdos de libre comercio con países específicos, por ejemplo Corea del Sur, también tenemos acuerdos comerciales con alianzas, ¿ya? Un ejemplo de estas alianzas puede ser la Alianza del Pacífico, ¿ya? Que es una alianza que la componen 4 países, entre ellos Chile, en conjunto con Perú, Colombia y México. Y también uniones aduaneras, como es el caso de la Unión Europea, ¿ya? Y con todo ello nosotros hoy día estamos alcanzando a 65 mercados globales, un 65% de la población mundial, y se aproxima a un 88% del PIB global, ¿ya? La OCDE, en un reporte que envió hace muy poco tiempo, dijo que Chile posee la red de tratados de libre comercio más poderosa del mundo, es decir, con mayor acceso al PIB mundial. O sea, ¿qué quiere decir esto? O sea, que este 88%, ¿qué significa? Que hoy día tenemos, como Chile, tiene el mayor acceso a la riqueza mundial, gracias a su tratado de libre comercio. Entonces es una oportunidad tremenda para todos los importadores y exportadores de nuestro país, en comparación con otros países latinoamericanos, por ejemplo, que serían como nuestros rivales directos. Aquí un mapa de los acuerdos comerciales vigentes. Como pueden ver, se destacan los países que están con acuerdos comerciales. Muy importante para nosotros es Norteamérica, Asia, sobre todo China, y por supuesto, como les comentaba, la Unión Europea, que viene siendo una unión aduanera en total. Hay ciertos países en Europa que no son parte de esta unión aduanera, pero también tenemos tratados con ellos, que es la EFTA, que vendría siendo Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, así como tenemos tratados con Mercosur y la Alianza del Pacífico. Aquí los impactos de los tratados de libre comercio que ha tenido en Chile. Aquí hay un gráfico que muestra el intercambio comercial de Chile en millones de dólares desde, bueno, los años que estamos conversando, que es desde la década del 90, en este caso el 1992, a la fecha, y uno puede ver en la línea roja las exportaciones y la línea azul las importaciones, cómo ha ido creciendo el intercambio comercial de Chile a medida que uno ve que han tenido resultados los acuerdos de libre comercio. En particular, uno ve que al principio, ¿cierto? Yo diría que la era, o sea, desde los 2000, hubo una explosión de lo que es las exportaciones. Sin embargo, las IMPO fueron siguiendo el camino,
Aquí vemos una recesión muy grande que fue para nosotros la crisis subprime. Luego hubo una recuperación, bajó de nuevo con una recesión que hubo, y hoy día vemos que el intercambio comercial de Chile tuvo una caída muy importante, que partió con la guerra comercial de Chile, de Estados Unidos con China, y terminó con la crisis mundial del COVID-19, y que se había reflejado en los números del intercambio comercial de Chile. ¿Qué provocó esta crisis para Chile y para el mundo? Un déficit en la oferta de espacios en naviero. Esto porque los puertos a nivel mundial vieron disminuidas sus producciones, la atención de buques o de naves de contenedores, por darle un ejemplo, se bajó, hubo una productividad muy mala, los buques se demoran mucho más en salir de los terminales extranjeros, por lo tanto, una ralentización de toda la cadena logística. Y eso provocó que hubiera poca oferta, los precios de los fletes subieron mucho, y eso se ve repercutido en nuestro intercambio comercial, obviamente porque estamos muy abiertos a todos estos shocks internacionales. Y en el año 2021 vemos un aumento sustantivo, y yo diría que récord, en la cantidad de millones de dólares que se movilizaron por la importación y la exportación, y que ya se está estabilizando de alguna forma el tema que venía desde la crisis del COVID. Aquí algunos logros que ha tenido Chile con respecto al uso de tratados de libre comercio. Por ejemplo, el año 2018, Chile fue el principal proveedor de cerezas frescas en China. O sea, el 86% de las cerezas frescas que se importaron en China eran chilenas. Y eso también tiene un grado importante de responsabilidad los tratados de libre comercio. ¿Por qué? Porque finalmente todas estas cerezas que están ingresando en China entran con arancel cero, ya con una preferencia arancelaria. Eso lo vamos a ver más adelante, pero en el fondo eso permite que nosotros seamos el número 1 en China en cuanto a cereza. También en el año 2018, Chile se consolidó como el mayor abastecedor de filetes de salmón en Estados Unidos. También lo mismo, gracias a las preferencias arancelarias que tiene, gracias a la capacidad productiva de nuestro país en cuanto a ese producto, pudimos derrotar a históricos en esa industria como era Noruega y Canadá. Y también en Europa, si bien el porcentaje no es tan alto, sí es el principal proveedor de vinos de la Unión Europea. De nuevo, con preferencia arancelaria para llegar a ese mercado que permiten tener esta situación. Estos son datos del 2020. Aquí, en el lado izquierdo, se muestra un gráfico que muestra las exportaciones, los productos exportados en Chile, desde Chile, y en el de la derecha, cuáles son sus destinos, sus principales destinos. ¿Ya? Obviamente, nosotros aquí vemos una importancia muy grande de lo que es la gran minería en Chile, ¿ya? Tanto el cobre como otros minerales, llegando a ser más del 50% de la exportación en Chile, que se relacionan de alguna manera con la gran minería del norte del país. ¿Ya? Después tenemos otro porcentaje que sería alrededor de un 35%, que son productos industriales. Aquí en productos industriales me refiero a todo lo que son alimentos como el salmón, el vino, la exportación forestal, por ejemplo. Y si vamos al tema de la agroindustria, yo te diría que anda alrededor de un 10% lo que son exportaciones silvoagropecuarias. ¿Ya? Importante también mencionar que en cuanto a los destinos, hoy día China se consolida como el principal receptor de las exportaciones chilenas, que no siempre ha sido así, porque antes del tratado con China el principal socio comercial en exportaciones era Estados Unidos, y
También Asia se consolida con un 50% o más de un 50% de recibir de los envíos de Chile. ¿Ya? Norteamérica se queda con el 17%, 15% aquí en morado está la Unión Europea, y Sudamérica yo creo que anda por el 10% y aquí vienen otros. Esa es como la canasta exportadora de Chile en cuanto a sus productos y sus destinos. Y en cuanto a las importaciones, bueno, las importaciones en general, y siempre ha sido así, son mucho más diversificadas, se importa de todo, y yo les diría que si hay que agrupar de alguna forma esta parte en azul, sería más que nada maquinaria. Tenemos otra parte importante que sería petróleo y derivados, que sería alrededor de un 15%, otro 15% productos químicos, y así mucha cantidad de productos que se importan en Chile. Y de nuevo acá vemos a Asia y a China en particular como el principal socio comercial de Chile, ¿ya? Desplazando de nuevo a Norteamérica, a Sudamérica y a Europa. ¿Y cuáles son, en Chile, cuáles son las principales zonas que nosotros tenemos actividad logística o se desarrollan estas importaciones y exportaciones? Bueno, tenemos en particular un escenario súper centrado en lo que hace la región del Valparaíso y la región metropolitana. Aquí se mueve un tercio de la carga en Chile, en toneladas, se mueve en estas dos regiones. Y cuando hablo de Valparaíso, obviamente está incorporado el puerto de Valparaíso y el puerto de San Antonio como principales puertos de ingreso y salida de mercancía en Chile. Vemos otra zona muy importante, que también sería otro tercio de las toneladas que se mueven en Chile, en el norte, que está relacionado con la gran minería, y vemos que la región del Biobío se posiciona como un polo también logístico bien importante en el sur de Chile, considerando que las otras regiones mueven carga, pero no tienen las capacidades logísticas que tiene el Biobío. También es importante mencionar que, por ejemplo, si hablamos de contenedores, el último puerto o los últimos puertos que tienen servicios semanales de contenedores que van al extranjero son los puertos del Biobío, tanto San Vicente, Coronel como Lilquén. Ya después no hay contenedores en el sur, y lo que se ve en el sur son más bien operaciones que no están contenerizadas. Si hacemos un zoom a lo que es la región del Biobío, nosotros en la región del Biobío contamos con 3 terminales multipropósitos, que son los que le mencioné: Puerto Coronel, San Vicente y Lilquén, que están destacados en rojo. Esos puertos son puertos que tienen servicios semanales de contenedores y además mueven muchos otros tipos de cargas, tanto graneles como carga general. Y además de eso tenemos 8 terminales de carga general y graneles en la región. Por ejemplo, si ustedes van a Lenga, hay un terminal un caso de gas. Tenemos el puerto Talcahuano, que es un terminal que atiende principalmente temas pesqueros y carga general, y así con otros terminales en la región. Si me preguntan a mí, es una región que está muy capacitada en temas portuarios. Sin embargo, existe todo un tema de soporte logístico en cuanto a infraestructura vial que todavía no está tan desarrollado. Y también contamos con un aeropuerto internacional que hoy día se hacen envíos diarios de salmón a mercados extranjeros. Bueno, ¿y cuáles son los actores del comercio exterior? ¿Cuáles son las empresas o los personajes que dan vida al comercio exterior en Chile? Bueno, son varios, ¿ya? Hablamos de embarcadores, freight forwarders, hablamos de agencias de aduana, hablamos de la aduana de Chile, proveedores, compradores, naviera en el caso marítimo, aerolínea en el caso aéreo, transporte internacionales en el caso terrestre, operadores logísticos, empresas aseguradoras, tenemos otros entes fiscalizadores, etc. Hay muchos actores en el comercio exterior,
Pero para efecto de dar una pincelada de cómo funciona, nosotros hoy día vamos a conversar sobre la agencia de aduana, la aduana y cómo hacer la relación entre proveedores y compradores. Entonces, el Servicio Nacional de Aduana, si tuviéramos que definirlo, o en realidad está definido, es un servicio público de administración autónoma que se relaciona con el Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda y se considera una institución fiscalizadora. ¿Ya? O sea, es un servicio público que depende del Ministerio de Hacienda y tiene 3 funciones principales. La primera es vigilar y fiscalizar las costas, fronteras y aeropuertos de la República. La segunda es intervenir en el tráfico internacional para los efectos de recaudación de impuestos a la importación y exportación y otros que determinen las leyes. Y tercero, generar estadísticas del tráfico por fronteras sin perjuicio de las demás funciones que encomienden las leyes. Ahí se queda un poco la puerta abierta a otras funciones que encomienden las leyes, pero en general uno ve a la aduana como el ente fiscalizador, ¿cierto? Que vigila las fronteras y que también se preocupa en particular de asegurar la recaudación de impuestos en Chile. Y por otro lado, está la agente de aduana, que vendría siendo un profesional auxiliar de la función pública aduanera, cuya licencia lo habilita ante el Servicio Nacional de Aduana para prestar servicios a terceros como gestor del despacho de mercancías. ¿Ya? Esto es un profesional auxiliar, ¿ya? Eso es un personal externo a la aduana, pero que es controlado por la aduana y cumple una función pública aduanera, es decir, cumple las funciones de la aduana. ¿Ya? Por eso yo siempre hablo de que se considera un funcionario público, porque cumple funciones, pero no así un empleado público. En general, las agencias de aduana están constituidas por un agente que está habilitado para despachar mercancía y alrededor de ese agente hay una agencia que vendría siendo una empresa, ¿ya? Con sus distintos auxiliares. El agente de aduana es un ministro de fe de la aduana, o sea, es decir, que entiende por cierto que los datos que se registren en las declaraciones sean verídicos, ¿verdad? Es un mandatario tercero ante la aduana, tanto para los exportadores como importadores, o sea, si bien es ministro de fe de la aduana, por otro lado es contratado, ¿cierto?, por terceros, que serían importadores y exportadores, para hacer los trámites aduaneros. O sea, está como, va por los dos lados, ¿ya? Y uno de los grandes temas que tiene que ver el agente de aduana en el comercio exterior tiene relación con la valoración y clasificación de mercancías que vienen de importación o salen de exportación, ¿ya? ¿Y esto por qué? Principalmente para cumplir la segunda función de aduana, que sería el tema del cálculo de impuestos, y la tercera también para generar estadísticas verídicas, ¿ya? También es importante mencionar que los agentes de aduana son responsables, son civilmente responsables de toda acción o omisión dolosa o culposa que lesione o pueda lesionar los intereses del fisco. Entonces, ser agente de aduana tiene sus riesgos, pero al mismo tiempo tiene un gran objetivo, que es ayudar a la aduana en su función fiscalizadora. Entonces, si ahora nos adentramos dentro del proceso de importación, ya sabiendo lo que hace o lo que significa la aduana, que sería el ente estatal, y los agentes de aduana, que serían entes privados, pero cumpliendo funciones públicas aduaneras, vamos a ver qué es lo que se debe hacer o qué significa hacer una importación en Chile. La importación en Chile se define como la introducción legal de mercancía extranjera para su uso o consumo en el país, ¿ya? Uno, cuando importa una mercancía desde cualquier origen, se puede tramitar a través de un agente de aduana o no, distintos tipos de destinaciones aduaneras, distintos tipos de hacer la importación, de llevar a cabo la importación, ¿ya? Existe la importación normal, ¿cierto?, la admisión temporal, almacén particular y muchas otras, pero nosotros, para efectos de este workshop, nos vamos a enfocar en lo que es la importación normal, para entenderlo. La admisión temporal es, como lo dice la palabra, admitir temporalmente un bien hasta que se importa definitivamente, o se reexporta, o lo que sea. El almacén particular es dejar la mercancía importada en un almacén
autorizado por aduana hasta que se paguen los impuestos, y así existen otras destinaciones. Pero hoy día nos vamos a enfocar en la importación propiamente tal. ¿Ya? A modo general, toda importación en Chile está afecta al pago de arancel del 6%, plano, toda importación, y de IVA del 19%. Y además existen algunos impuestos especiales o adicionales que también dependen de las mercancías que se están importando para aplicarlo. ¿Qué cosas no se pueden importar en Chile? Hay ciertos productos que no se pueden importar en Chile, que vendría siendo, por ejemplo, vehículos usados, neumáticos usados, productos farmacéuticos que no disponen de registro. Básicamente eso, y hay otros productos, pero esos son los más comunes. ¿Y qué otros impuestos tenemos? Tenemos impuestos adicionales de 15% para artículos de oro, joyas, artículos de platino. También existe un arancel adicional para los artículos de pirotecnia que no sean uso industrial. Y otros impuestos adicionales que sería impuestos especiales en realidad, que sería a los que tienen las bebidas alcohólicas y los tabacos. Entonces, si nos enfrentamos a una importación, ¿cierto? ¿Cómo se inicia el proceso de importación? Se inicia con una compra internacional. Es decir, un importador, una empresa en Chile, una empresa agrícola, por ejemplo, está buscando una maquinaria usada, una maquinaria agrícola, y lo que hace es buscar la maquinaria en el extranjero. Hay muchos que ocupan Alibaba, por ejemplo, para buscar una maquinaria. Una vez que se encuentra la maquinaria, lo primero que se debe hacer con el proveedor, en este caso el proveedor chino, por ejemplo, es definir la cláusula de compra. ¿Ya? Esto según hay algunas normas internacionales de cláusulas de compra que vendrían siendo los Incoterms, que son de aceptación voluntaria, pero en general se ocupan para las operaciones de compra y venta internacional. ¿Ya? Hay muchas, ¿ya? Entre las más comunes está el ex-works o el ex-fábrica, el FOB, Free On Board, y el CIF, que es el costo, el seguro y el FETE. ¿Qué significa esto? Que cuando uno hace una compra, por ejemplo, si uno hace una compra ex-works, significa que el precio que nosotros estamos pagando incluye solamente la mercancía puesta afuera de la fábrica china, por decir algo. Si la compramos FOB, significa que el precio que estamos pagando va a ser mayor porque estamos pagando que esté libre a bordo, es decir, que la mercancía se compra puesta en el buque en el puerto chino. Esa es la responsabilidad del vendedor. El comprador sería todo lo otro. Y por último, el CIF sería, el precio que estoy pagando sería el costo de la mercancía, el seguro, el transporte al puerto y el transporte al puerto chileno. ¿Ya? Entonces, esas son las tres cláusulas de compra más comunes que uno ve en las importaciones. A modo bien general, yo lo que he visto es que cuando hay menos conocimiento de lo que es la logística o que no tiene cómo conseguir un flete marítimo, etc., lo que los importadores primerizos, por decir algo, prefieren es comprar CIF, porque ahí se aseguran que está todo incluido hasta el destino. Y los que tienen ya mayor conocimiento de la logística van avanzando en cláusulas que tengan menor responsabilidad del vendedor y mayor responsabilidad del comprador para también abaratar costos. Y el segundo tema que hay que ver una vez que se está realizando la compra internacional es ver la modalidad de pago que se va a tener con el vendedor, que puede ser una carta de crédito, donde uno incorpora a bancos en el proceso, con la idea de tener algún tipo de certidumbre y no quedarse con malas experiencias de pago. Y también existe la cobranza o el anticipo dependiendo de la relación que tengan con el proveedor. Entonces, una vez hecha la compra, ¿qué es lo que uno debe hacer para internarlo a Chile?
Bueno, la respuesta es que depende del valor que tenga esa mercancía, ¿ya? Entonces, aquí la aduana separa lo que es lo que se puede hacer directamente con ellos con la aduana o lo que se tiene que hacer a través de un agente de aduana contratado por el importador. Entonces, el primer punto dice que la mercancía sin carácter comercial, o sea, que si nosotros estamos viajando con una mercancía de hasta $3.000 FOB, o aquellas que tienen un carácter comercial, o sea, que se va a usar o se va a vender hasta $1.000 FOB, que ya vimos lo que significa FOB, se puede hacer el trámite directamente ante la aduana respectiva donde está llegando la mercancía. Y si no, obviamente hay que contratar a un agente de aduana para que haga el trámite ante la aduana y pueda liberar la carga del puerto de entrada. ¿Qué documentos se deben presentar? Entonces, esta parte es muy importante. Cuando hay una compra de venta internacional, existen ciertos documentos que son necesarios para la aduana de Chile para presentar una declaración, ¿ya? Y en este orden. El primer documento que se necesita es el conocimiento de embarque original, carta de porte o guía aérea, que acredite el dominio de la mercancía. Conocimiento de embarque en tema marítimo, carta de porte aéreo, perdón, terrestre y guía aérea, obviamente aéreo. Este documento acredita el dominio de mercancía y es un documento de tránsito, ¿ya? Es un documento que emite la empresa que hace el flete internacional. Ese documento debe estar al momento de nosotros tramitar una declaración de ingreso. Después está la factura comercial, que acredita que la mercancía es objeto de compraventa y sus valores. Aquí se indican obviamente los valores de compraventa, se indica la cláusula de compraventa, se indica las modalidades de pago. Y es una factura que tiene que emitir el proveedor para nosotros acreditar o confirmar el valor de la mercancía. Luego viene un certificado de origen, que en el caso de la importación que se quiera acoger a una preferencia arancelaria, por ejemplo, certificado de origen es cuando hay un acuerdo comercial entre, por ejemplo, Chile y Chile, y nosotros estamos trayendo una maquinaria usada agrícola. El certificado de origen debe, o puede ser nueva también, debe decir que esa mercancía tiene un origen chino, o sea, fue producida en chino, cumple con la norma de origen que tiene el tratado y por lo tanto puede acogerse a preferencia arancelaria. El documento que acredita todo eso es el certificado de origen, que tiene su formato que está indicado en cada uno de los tratados que tiene Chile con los países extranjeros. Luego viene una lista de empaque, que en el caso de que venga carga de contenedores, certificados de seguro, también se aplica un valor CIF, nota de gasto, cuando no estén incluidos en la factura comercial, y una serie de permisos, visaciones, certificaciones o vistos buenos cuando proceda. Ejemplo, ¿cuándo procede estos tipos de permisos? Cuando uno trae una maquinaria usada, lo que hay que hacer es solicitar al proveedor un certificado de fumigación, que haya tenido un tratamiento de fumigación, porque cuando es maquinaria usada, llega a Chile y el SAC revisa o hace una inspección de esa mercancía, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente si se usó en temas agrícolas en origen, puede venir con alguna plaga o algún bicho que sea dañino para el ecosistema de Chile. Por lo tanto, ese permiso o esa certificación es necesaria para poder tramitar esa importación. Es el caso de la maquinaria usada. Aquí algunos documentos, lo que vimos, el de la izquierda es un conocimiento de embarque o Bill of Lading, emitido por la compañía Maersk Line. ¿Ya? Aquí hay campos para los distintos información de la operación, o sea, aquí viene un campo para el shipper, que sería el enviador o el exportador, el consignatario, que sería la empresa chilena, y una serie de información respecto a el buque, el puerto de embarque, cuál sería el puerto de descarga, la mercancía, los kilos, las medidas, y etcétera. Este documento es de vital importancia para hacer la importación y debe tener
o debe tener en poder del importador el documento original. Cuando llamo original es físicamente original. Y el de la derecha vendría siendo un certificado de origen, en este caso el Form F de Chile con China, el que se ocupa para acreditar que la mercancía cumple normas de origen, tanto la que sale de Chile hacia China o la que llega de China hacia Chile, con los mismos datos que vienen en el conocimiento de embarque. Pero acá es importante mencionar que la diferencia con el conocimiento de embarque, entre otras, es que aquí indica el número de factura y la fecha de facturación. Y ese es un dato muy importante de verificar, porque muchas veces, yo he visto varias veces que se han rechazado certificados de origen porque esta información no tiene directa relación con la factura que se está presentando. Entonces, con todos estos documentos que se le envían a la agente de aduana, en el caso de superar los valores FOB, el agente de aduana tiene que hacer una revisión de estos documentos y preparar una declaración de ingreso para ser presentada a la aduana. Esta declaración es un formulario que hoy en día se transmite de manera digital o electrónica a la aduana para su aceptación. Y en esta declaración de ingreso, el agente de aduana debe indicar información del consignante y consignatario, o el vendedor y comprador, el origen de las mercancías, el transporte, quien realiza el transporte, almacenaje si corresponde, los antecedentes financieros que vimos al principio en la factura comercial, la descripción de la mercancía, y aquí es importante en esta parte que la descripción de la mercancía donde cobra gran relevancia el actuar de la agente de aduana en cuanto a la clasificación, la correcta clasificación y la correcta valoración de las mercancías. ¿Ya? Y en base a esa correcta clasificación y valoración se van a calcular correctamente o no los impuestos a pagar. En este caso, el arancel del 6% del valor CIF y el 19% de IVA que se calcula sobre el valor CIF más el derecho al valor o el 6%. En el caso que corresponda, porque recuerden que si tenemos un certificado de origen, el arancel es 0. Aquí hay un ejemplo de una declaración de ingreso, que es como una declaración como del tipo formulario, donde está lo que les mencionaba, la identificación del consignante y consignatario, acá arriba, el detalle de origen, transporte y almacenaje en este sector, los antecedentes financieros, como la forma de pago, la cláusula de venta, etcétera, acá, la descripción de la mercancía, donde está la clasificación y la valoración que hace la agente de aduana, y finalmente los impuestos a pagar por el tipo de cambio de ese mes. La aduana define un tipo de cambio aduanero para todas las monedas del mundo, que corresponde en el caso del dólar, al penúltimo día hábil del mes anterior. Entonces, para hacer un resumen del proceso de importación. El proceso de importación parte con la compra internacional, donde tenemos que definir la cláusula de compra y la modalidad de pago, ¿cierto? Cláusula de compra, Export, FOB, CIF, entre otras. Modalidad de pago, carta de crédito, puede ser cobranza, anticipo, etc. Luego, de la compra, se tiene que enviar oportunamente los documentos a la agente de aduana para que pueda tramitar la importación, ¿cierto? Y ahí están los documentos que vimos, que viene el conocimiento de embarque, que vimos de MERS, la factura comercial, que viene del proveedor, el certificado de origen, si es que aplica, que en este caso vimos el Form F de Chile-China, lista de empaque, entre otros. En el caso de que sea una mercancía usada, o un vehículo o una maquinaria usada, se tiene que adjuntar también el certificado de fumigación para hacer el trámite con el SAC. Después de la revisión y la preparación de la declaración, se presenta la declaración digitalmente a la aduana, indicando cierto consignante, consignatario, el origen, transporte, almacenaje, los antecedentes financieros, la descripción de la mercancía y finalmente el cálculo de impuestos a pagar. Recuerden que la aduana, una de sus funciones es asegurar el correcto cálculo de impuestos y la correcta recaudación de impuestos para Chile. Entonces, una vez presentada la declaración de ingreso, se calculan los impuestos y se deben pagar los impuestos para poder retirar la carga de un puerto. O sea, si viene un contenedor con maquinaria usada, llega al puerto de Coronel, se descarga, está listo para ser retirado,
pero no puede ser retirado antes que no se paguen los impuestos. En este caso, los impuestos, como vimos, el 6% del valor al hacer plano para la importación, a menos que tenga un certificado de origen, el IVA al 19% y otros que puedan aplicar en el caso, o dependiendo de la mercancía. Y con eso puede retirarse la carga de zona primaria, que serían los puertos, donde tiene jurisdicción la aduana, y se puede hacer uso uso o consumo de la mercancía. Eso sería con respecto al proceso de importación. Ahora, el proceso de exportación, que es bien relevante para la agroindustria. Es relativamente similar, pero tiene procedimientos distintos. ¿Ya? Como definición, la exportación es la salida legal de mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo en el exterior. La salida de mercancías del país puede realizarse a través de distintas, igual que la importación, de destinaciones aduaneras, como exportación, reexportación o salida temporal. Respecto de este workshop vamos a ver solamente la exportación normal. La presentación, al igual que la importación, la presentación a la aduana de una exportación se tiene que hacer a través de una declaración que se llama Declaración Única de Salida, o más conocida como DUS. Y, importante, las exportaciones están exentas de IVA y puede recuperar el IVA que se hubiese recargado a los bienes que están exportados. O sea, la exportación en sí no tiene IVA y luego de hacer la exportación se puede hacer un recupero del IVA exportador de los bienes que se han exportado. Bueno, ¿y cómo se inicia el proceso? Al revés que el anterior, con una venta internacional. Yo tengo un cliente a quien le vendo mis frutas, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos los mismos problemas o los mismos temas que tenemos que revisar. Cláusula de venta, puede ser Ex-Works, FOB, CIF, modalidad de pago, carta de crédito, cobranza anticipo. Si nosotros vendemos CIF, tenemos que estar claros que nuestra responsabilidad termina cuando la mercancía llega a puerto extranjero, CIF. O sea, me tengo que preocupar de la producción, de la llegada al puerto chileno, del flete internacional y que llegue en buenas condiciones al puerto de destino. ¿Ya? Esas son las cosas que tienes que preocupar. FOB, tienes que preocuparte solamente de llegar al puerto chileno y ahí se hace cargo el importador. Y así uno puede negociar estas cláusulas. ¿Y qué uno ya teniendo el cliente, qué es lo que tenemos que hacer para exportar desde Chile? Bueno, en general son 4 pasos lo que tiene que seguir una exportación para poder terminarse o realizarse. Primero es presentar la mercancía ante la aduana. Aquí la aduana pide 2 declaraciones, por decirlo así, que sería una que sería la DUS aceptación a trámite o la presentación de las mercancías que se quieren exportar ante la aduana. O sea, es decir, yo le presento a la aduana que quiero exportar un contenedor de cerezas, por ejemplo. Luego, con esa presentación, la aduana me acepta el trámite, ¿cierto? A través de un número de aceptación que también es digital o electrónico. Con ese número de aceptación se pueden ingresar las mercancías a zona primaria o el puerto, pueden ingresarse al puerto. Sin ese DUS, aceptación de trámite, no puede ingresar al puerto. Y aduana, una vez que ingresa al puerto, debe autorizar el embarque de las mercancías. Después se realiza el embarque de las mercancías, se sube una grúa, se sube al buque, y posteriormente, cuando ya se embarca, hay confirmación de embarque o sale la mercancía hacia un puerto extranjero, corresponde hacer una segunda etapa del DUS, que sería el DUS legalización, para que ya cumplido con todos los trámites legales se pueda cerrar la exportación. Entonces, como les decía, son dos DUS que hay que presentar asociados a la misma operación. Para el DUS, aceptación a trámite o presentación de la mercancía a la aduana, lo que hay que presentar es un mandato al agente de aduana para hacer el despacho, instrucciones de embarque con todo lo que tiene que ver o todo lo que necesita la agente de aduana para presentar este documento, que tiene relación con la reserva,
el puerto, el buque, etc. Y si existen visaciones, certificaciones que son necesarias, dependiendo de la mercancía, para poder entrar a zona primaria, poder entrar al puerto y después ser aceptado para embarque por la aduana. Y una vez que ya se hace el embarque, está el DUS legalizado. ¿Qué es lo que se necesita para el DUS legalizado? Bueno, el mismo mandato. Y aquí el DUS legalizado, para poder proceder, necesita una copia no negociable del conocimiento de embarque o documento que es a su vez. En el caso de la carga en contenedores, vimos que el Bill of Lading sería el conocimiento del embarque que vimos anteriormente de MERS. Entonces, ¿qué es lo que la aduana pide? Es una confirmación de que la mercancía se embarcó. Igual la confirmación es cuando la compañía naviera emite este documento. Y con la copia no negociable, nosotros confirmamos que la mercancía se fue. Luego, tiene que haber una factura comercial timbrada por el Servicio de Impuestos Internos, con los valores definitivos en caso de venta, bajo modalidad firme, bajo condición o a consignación. ¿Qué quiere decir esto? Que uno tiene que emitir una factura de exportación. Tiene que emitir una factura de exportación que esté acorde con la normativa del Servicio de Impuestos Internos, y con esa nosotros definimos que los valores ya no van a cambiar, son los valores definitivos, y que en el caso que tenga que haber un cambio de valores desde el DUS AT al legalizado, se realiza en esta etapa. Y luego siempre las validaciones, certificaciones que corresponden. Aquí hay un ejemplo del documento único de salida, o el DUS, donde se indican, muy similarmente a lo que vimos en la importación, se indica el consignante y consignatario, un detalle del destino de transporte, antecedentes financieros y la descripción de las mercancías. Todo eso va dentro de la presentación que hace la agente de aduana a la aduana. Pero el tema de la fruta, por ejemplo, tiene un proceso adicional que tiene que ver con el proceso del SAC, ¿cierto? Y tiene que ver con el certificado fitosanitario que es necesario para ingresar al mercado extranjero, ¿ya? ¿Cómo se hace este proceso? Bueno, eso se hace muchas veces a través de la agencia de aduana, que es el organismo que genera una solicitud de prestación de servicio, o SPS, que se hace en el sistema del SAC, para generar una inspección de algún funcionario del SAC en un plantel registrado. Importante aparte, porque si quiere sacar un certificado fitosanitario, la inspección tiene que ser un plantel registrado por el SAC. Una vez que se realiza esa inspección, la contraparte autorizada del plantel sube una planilla al mismo sistema del SAC, con el que luego se solicita el certificado fitosanitario, que va a ir con destino al comprador de la mercancía, para poder ellos hacer la internación de la mercancía en el exterior. ¿Ya? Si ustedes quieren saber, tienen algún producto que les gustaría exportar y quieren saber un poco los requisitos fitosanitarios que tienen en el destino, hay una página del SAC, de hecho, la misma página del SAC, que uno puede buscar los requisitos fitosanitarios para las exportaciones de productos agrícolas en este caso. Aquí hay un ejemplo de una búsqueda que hice de China con la cereza fresca. Te da una ficha técnica, las posibles plagas, los requisitos y las declaraciones adicionales que se deben presentar. Ahí está toda la información, pero también eso lo pueden consultar con su agente de aduana. Entonces, en resumen, tenemos el proceso de exportación normal, parte con la venta internacional, donde definimos de nuevo la cláusula de venta, la modalidad de pago, se envía la documentación al agente de aduana, en este caso para la tramitación del DUS aceptado a trámite, que sería el mandato, instrucciones de embarque y las visaciones. Luego se presenta esta DUS AT, al mismo tiempo que las certificaciones, y con eso se puede autorizar, la aduana puede autorizar el embarque, o sea, primero el ingreso a zona primera, el ingreso al puerto, y después autorizar el embarque de la carga, y una vez que se realiza, hay que hacer el segundo envío a la aduana, o el segundo mensaje, que sería el DUS legalizado, para lo cual necesitamos nuevamente el mandato, la copia no negociable del conocimiento de embarque, que sería Bill of Lading, en el caso de la carga con contenedores,
la factura comercial autorizada por el Servicio de Impuesto Interno y las demás visaciones, por ejemplo, el certificado fitosanitario o puede ser un certificado de origen también si necesita entrar a mercado extranjero acogiéndose a las preferencias arancelarias. Y aquí hay otro tema en la exportación que la aduana ha estado constantemente fomentando en el último tiempo, que tiene relación con la exportación de servicios y es de principal relevancia por los tiempos que estamos viviendo hoy día, que no necesariamente estamos hablando de un bien cuando hablamos de exportación, sino que también se pueden exportar servicios desde Chile, ¿ya? Y la definición que tiene la aduana para la exportación de servicios es cuando una persona natural o jurídica que reside en Chile presta un servicio a una persona natural o jurídica no residente en Chile y que el pago de dichos servicios se genera desde el exterior, ¿ya? O sea, el cliente o el importador es del exterior. Esta exportación se puede acoger los mismos beneficios de una exportación normal que vimos anteriormente en cuanto a la utilización de la factura de exportación que está exenta a IVA y la recuperación del IVA exportador en caso que corresponda o en caso que haya tenido que pagar algo con IVA que es parte del proceso del servicio. Hay ciertos requisitos que tiene que cumplir esta exportación de servicio, que tiene que haber. Igual se tiene que tramitar ante un agente de aduana una declaración única de salida para poder formalizar esta exportación de servicio. Y los requisitos son los siguientes: que el servicio debe haberse realizado en total o parcialmente en Chile a personas naturales jurídicas sin domicilio o residencia en el país, haber sido utilizado exclusivamente en el extranjero con excepción de los servicios que presten en mercancía en tránsito por el país, deben ser susceptibles a su verificación y existencia real de valor, o sea, que la aduana pueda confirmar que ese servicio se realizó y que tiene ese valor, y debe estar incluido en el listado de clasificación de servicios de exportación. O sea, la aduana de Chile tiene un listado de todos los tipos de servicios de exportación que existen en Chile. Entonces, cuando se realiza el DUS o la declaración de salida, uno tiene que indicar ahí qué tipo de servicio, a qué tipo de servicio corresponde, ¿ya? ¿Y por qué les decía que tiene principal relevancia en el último tiempo? Porque ha tenido un crecimiento muy, muy importante en el último tiempo, en los últimos años, la exportación de servicios o la formalización de los servicios transfronterizos. ¿Ya? Esta es una tabla de las exportaciones de servicios en miles de FOB, de dólares FOB, enero-diciembre, la comparación entre 2020 y 2021. Y vemos que hubo un crecimiento de un 30% con respecto al año 2020. ¿Ya? Aquí los principales servicios que nosotros estamos viendo que se están exportando tienen relación con el tema informático, tienen relación con servicios de asesoría, tienen relación con servicios de transporte. Eso es lo principal. Hay servicios de telecomunicaciones, servicios de seguro también, intermediación financiera. Todos esos servicios pueden ser exportados al exterior. Servicios profesionales, es también interesante cuando uno hace una asesoría profesional a alguna empresa extranjera porque tiene algún conocimiento que esa empresa extranjera necesita y se realiza en Chile, también se puede exportar o se puede hacer una declaración de exportación y por lo mismo facturar sin IVA. Y habiendo revisado todo lo que es el proceso de importación, de exportación, aquí hay algunos tips que hemos definido como para poder minimizar los riesgos de la operación. Yo sé que muchas veces cuando no se tiene conocimiento, la primera vez que se hace una exportación, hay mucha incertidumbre. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de minimizar esa incertidumbre? Bueno, en mi opinión, lo principal está en conocer al proveedor o comprador de la operación, o a tu contraparte. En el caso de que estés exportando, a tu comprador, o en el caso que estés importando, a tu proveedor. Yo he visto que muchas veces una operación fallida
que puede ser porque uno hace una importación de un producto que no conoce o que no lo ha visto y la calidad no es lo que esperaba, o por otro lado, que existiera un costo en la operación que quedaron como en tierra de nadie, y como uno es importador y es responsable de la carga en Chile, tiene que asumirlo. Muchas veces un viaje o una contratación de un supervisor en origen vale la pena y es mucho más barato que todos los costos que puede traer estas operaciones fallidas. Por lo tanto, ahí yo lo que recomendaría es tratar de conocer a sus proveedores o compradores, dependiendo de la operación que están haciendo, y si es posible también contratar un servicio de surveyor, que son surveyor o supervisores internacionales que hacen una visita, por ejemplo, si quieren comprar una maquinaria en China, este supervisor hace una visita a China, o sea, al proveedor chino, a la fábrica, saca fotos, hace un informe y por lo menos bajamos un poco el riesgo de esa operación, ¿cierto? O la incertidumbre. Te basta decir contar con seguros de transporte, siempre asegurarse con las compañías de tener seguro al transporte de la carga. Súper importante solicitar los documentos que se necesitan para tramitar una importación o una exportación a tiempo y enviársela a la gente de aduana para revisión de manera anticipada. Esto porque uno cuando hace una importación puede hacer un trámite anticipado, cosa que presentar anticipadamente a la aduana una declaración, ya a esperar que venga la importación a Chile, y una vez que llegue retirar rápidamente el puerto, porque si no llega a tiempo y no hacemos ese trámite a tiempo, lo que puede pasar es que se generen muchos extra costos en el puerto chileno, y esos extra costos muchas veces van a ser muy dañinos para la operación si es un negocio, o va a salir mucho más caro que incluso la mercancía en sí. Luego, el tema de las visaciones o certificaciones, si hay cargas peligrosas, medicamentos u otros, tienen que contar con los certificados. Si tienen dudas respecto a eso, hay que consultar con los expertos, con la gente de aduana o con la aduana misma, si se necesita presentar algún tipo de documento para la mercancía que está importando, lo mismo para la exportación. Eso tienen que preparar esas operaciones para no tener extra costos. Y también existe hoy día un programa que se llama el Operador Económico Autorizado, o más conocido como OEA, que es un programa a nivel internacional que fue promovido por la Organización Mundial de Aduana, que certifica a operadores de comercio exterior o actores de comercio exterior como entidades seguras dentro de la cadena. ¿Ya? Este es una certificación que está muy desarrollada en Europa, en Estados Unidos y en otros países de Latinoamérica. En Chile estamos recién partiendo con los operadores, pero finalmente nosotros debiésemos tender, y si está la opción de optar por operadores económicos autorizados que están certificados como tal, obviamente bajamos el riesgo de la operación. En Chile esto partió con programas para exportadores e importadores, agencias de aduana y couriers, que pueden certificarse como EA. Está en desarrollo, como les decía, pero esta certificación la da directamente la aduana. Entonces es como la certificación que existe para los operadores de comercio exterior, que está enfocada netamente en temas de logísticos. Y para terminar un poco hablando de los desafíos que tiene la industria hoy en día, y en particular Chile, tenemos un desafío muy importante que tiene relación, y que yo creo que tiene relación con como romper el dilema de la facilitación versus seguridad del comercio. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros, la clásica concepción del tema de la facilitación es que si yo doy más facilitación de comercio, tiene relación con hacer menos inspecciones en frontera. O sea, que la aduana haga menos inspecciones, por lo tanto está más fácil hacer la importación. Eso lo que hace para la aduana es que disminuye la seguridad de las operaciones de comercio exterior en Chile. Entonces, si yo facilito, más facilitación disminuye la seguridad.
Y por el contrario, si yo aumento la seguridad, significa que voy a hacer más inspecciones en los puertos y obviamente voy a bajar la facilitación de comercio. Entonces, ¿qué es lo que hay que trabajar en Chile hoy día y en general en la cadena logística? Es que rompamos este dilema, o sea, que podamos facilitar y también dar seguridad a la cadena logística al mismo tiempo. ¿Y cómo se puede hacer eso? En mi opinión, lo primero está en transformarnos en expertos en las nuevas tecnologías, o sea, una manera de facilitar y al mismo tiempo dar seguridad es ocupar las nuevas tecnologías. Big Data, blockchain, el clouding, hacerse cargo del riesgo cibernético, por ejemplo, para ocuparlo en los perfiles de riesgo que tiene la aduana, para hacer fiscalizaciones más asertivas respecto a la mercancía que se está trayendo y hacer un análisis completo del importador o del exportador, etc. Esa es una de las maneras. Otra manera que yo he visto que ha estado funcionando en otros países del mundo es el tema del operador económico autorizado, es decir, que nosotros le demos a los exportadores, importadores, empresas de transporte, agentes de aduana, exigencias de seguridad que obviamente nos van a disminuir el riesgo de las operaciones y van a aumentar la seguridad de Chile. Y por último, también contar con la infraestructura adecuada. Hoy día, como les decía anteriormente, tenemos infraestructura que, si bien tenemos buena infraestructura portuaria, quizás no tenemos la facilidad para ingresar a esa infraestructura portuaria. Hay muchos tacos en los ingresos de los puertos. Los funcionarios ya no tienen las mejores condiciones dentro de los puertos para hacer las inspecciones. Entonces creo que es un punto que podemos trabajar como país para aumentar la facilitación y al mismo tiempo aumentar la seguridad del comercio exterior. Bueno, y eso sería la presentación. Yo estoy dejando ahí mi contacto, en caso que tengan alguna duda, que me quieran contactar y hacer alguna pregunta respecto a la importación-exportación. Y si tienen ahora alguna pregunta también, me lo hacen saber para responderla. Muchas gracias, Ignacio. Fue bien didáctica, la verdad, y bien práctico la presentación que nos hiciste. Tenemos algunas. Mira, Gonzalo pregunta, ¿los productos agrícolas tienen algún arancel especial? Es que eso depende de cada tratado. Cuando hablamos de arancel especial, entiendo que los productos agrícolas serían la exportación o la llegada a destino de estos productos. Por ejemplo, en China, como les comentaba, la cereza no tiene arancel especial, tiene arancel cero, pero eso depende de cada país, porque cuando un país negocia un tratado de libre comercio, lo que hace es que finalmente está tratando de, por un lado, incentivar el comercio, pero por otro lado también tiene que cuidar sus productores. Entonces, se habla mucho de productos, por ejemplo, en Canadá, por darle un ejemplo, en Canadá hay una protección muy grande de lo que es los productos lácteos. Entonces, el producto lácteo entra a Canadá, para nosotros es más caro porque obviamente paga un arancel. Pero hay otros productos que por ejemplo, Canadá no tiene, que no tiene productores, por ejemplo, que sea la cereza, ese producto no tiene arancel, porque obviamente les conviene que llegue en las mejores condiciones a ese país. Ese es como, pero la respuesta a esa pregunta es que depende del producto, depende del país, depende de todo. Pero en general, Chile se ha encargado de que los países con los que tiene tratado haya barreras cero, lo máximo que se puede hacer, tanto para ingresar como para salir. Perfecto. Tenemos otra pregunta, dice, ¿cómo se podrían digitalizar algunos procesos y así agilizar la exportación o importación? Que fue lo que creo que nombraste como alguna de las últimas láminas. Sí. Hay varios procesos que se pueden digitalizar. O sea, yo hablé acá que nosotros, por ejemplo, ya tenemos digitalizado una parte del proceso que es la declaración. Nosotros, cuando presentamos la aduana, como agencia de aduana, ¿no? Se hace de manera digital, pero hay una serie de procesos en los puertos, aeropuertos, que tenemos que hacer todavía manual, incluso físicas, ¿ya? Que tienen relación, pero los puertos han avanzado, sobre todo en la pandemia, nos dio como el empujoncito de decir, oye,
no es necesario hacerlo físico, no es necesario ocupar documentos originales, podemos hacerlo online, y en general los puertos hoy día están dando cuenta de eso y están ocupando plataformas hechas por ellos o plataformas del gobierno para agilizar los procesos de exportación. O sea, yo les doy un ejemplo. Nosotros cuando hacíamos una importación, tenía que mandar una persona con los documentos en el brazo al puerto, entregarlo y que le liberaran la carga. Esto hoy día es a través de un sistema que cada puerto tiene. Y por otro lado, Chile ya está preocupado del tema de digitalización y hoy día existe un sistema integrado de comercio exterior que lo que hace es integrar todos los entes que están alrededor del comercio exterior, ya sea Pesca, SAC, aduana, Hacienda, tesorería, etcétera, y eso está dentro de un sistema que se llama CISEX, que es un sistema que funciona, pero que está totalmente en desarrollo. Entonces, yo creo que lo que tenemos nosotros que hacer hoy día es tratar de potenciar esa plataforma y tratar de incorporar tanto los puertos, aeropuertos, para que todo se haga a través de esa plataforma. Bueno, y hablaste un poco ahora último de los puertos, y la última pregunta igual tiene relación con eso. Mira, Gonzalo pregunta, dice, ¿cómo se puede potenciar el puerto de Talcahuano y el aeropuerto para las exportaciones agrícolas? Bueno, eso es el gran desafío que tenemos los que vivimos acá en la región del Biobío y trabajamos acá. Yo te diría que, como les mencionaba, hoy día tenemos 3 puertos que trabajan con contenedores acá en la región, que son San Vicente, Coronel y Lirquén, que de alguna manera han aumentado, yo diría que bastante, sus exportaciones agrícolas. Ya porque, obviamente, y es parte también de este programa, que la fruta ha venido bajando, ¿cierto? Y ya vemos fruta en nuestras regiones, y obviamente es mucho más barato exportar desde acá que irse a San Antonio o Valparaíso con un tramo mucho más largo de transporte terrestre. Ahora, sí nos falta. Hoy día hay mucha exportación que todavía se está yendo por San Antonio y Valparaíso, netamente por un tema de capacidades, yo te diría que portuaria, y porque las navieras también regalan ahí. O sea, hay un tema también naviero o comercial, que finalmente navieras están ofreciéndose. Si yo quiero salir a China, están ofreciendo primero San Antonio y después estos puertos de acá. Entonces también es algo mucho más macro, pero hoy día se puede, o sea, se puede ocupar los puertos. El tema del aeropuerto, ahí hay algo que desarrollar todavía. Hoy día ha costado muchísimo sacar carga desde el aeropuerto, que sería en este caso salmón, que salmón se va fresco a Estados Unidos, a Miami desde Concepción, y obviamente uno sabe que el salmón viene de Puerto Montt o de Aysén, y puede salir lo antes posible desde Concepción, antes que llegar a Santiago. Y llega a Miami al día siguiente, y en la mañana siguiente ya está en el restaurante en Miami, fresco. Y el aeropuerto lo que necesita es también lo mismo. Tema de infraestructura, hoy día, si un exportador quisiera sacar fruta por el aeropuerto, hoy día la SAC no tiene oficina, no tiene dónde dejar en buenas condiciones su fruta, no tiene tampoco la línea aérea que llegue con un carguero. Entonces yo creo que tiene que haber un esfuerzo un poco mayor y un apoyo de las autoridades para poder potenciar, porque hoy día, claro, se va en el aeropuerto, se va todo por Santiago, pero uno va al aeropuerto de Santiago, la parte logística está totalmente colapsado. Entonces, yo creo que ahí hay que tener un esfuerzo que lo ha tenido el rubro de los salmones, con el tema en este caso es Camanchaca, el que saca exportación desde el aeropuerto, pero ha sido un esfuerzo tremendo que han tenido que hacer ellos, pero que hoy día ya le está rindiendo el fruto. Entonces yo creo que va por ahí el tema, o sea, un esfuerzo ya de empresas que quieran empujar este tema, porque se puede, o sea, de que se puede. Quizás habría que hacer ahí una alianza público-privada, infraestructura, mayor infraestructura del aeropuerto, almacenaje y de las empresas. Sí, el problema está ahí porque bueno, vuelvo al ejemplo del salmón. Finalmente, esta empresa exportadora de salmón tuvo que invertir y mucho tiempo y recursos en que esto funcionara.
y muchas veces porque el Estado o los recursos no están destinados a esto, pero es algo que hay que luchar para que sea así. Claro, es un desafío que quizás vamos a tener que pasar nosotros como proyecto también al gobierno regional. O sea, ahí hay una oportunidad también para la región. Bueno, y algo que se está empujando, si yo digo que yo creo que si se lo mencionan al gobernador, él lo tiene clarísimo, pero claro, son los recursos los que faltan. Claro, hay que seguir presionando nomás, no nos Exacto, queda otra. Exacto. Bueno, muchas gracias por sus preguntas, esperamos que la verdad hayan quedado todas resueltas. Te queremos agradecer, Ignacio, por tu presentación, de verdad que fue muy entretenido, aprendimos mucho, fue muy práctico y muy didáctico. Así que mil gracias por esta presentación. A usted por la invitación. ¿Quieres decir algo? No, a ustedes por la invitación también y dejo abierto ahí el correo, pues, cualquier duda que tengan me escriben, yo estoy constantemente revisando esa casilla, así que cualquier duda que tengan de exportar o importar, estamos felices de ayudarlos. Perfecto, lo vamos a dejar igual en nuestras redes sociales y los invitamos también a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, @agroseller, y en nuestra página web www.agroseller.cl, donde van a poder encontrar este workshop y todas nuestras actividades que hemos realizado desde el 2019. Así que muy buenos días y que tengan una excelente tarde.